Una mente sin palabras. Desde el tiempo que llevamos aquí encerrados, Juan y yo no dijimos ni una palabra. Era mejor no hablar del accidente que había pasado hace ya 2 días. Tenía hambre, sed, calor y mucho miedo. Unos días antes, después de preparar todo para salir de día de campo con Juan al lago cerca de las praderas, me empecé a sentir mal y me agarró fiebre. Juan propuso posponerlo para otro día, pero le dije que no porque era el único día libre que tenía, ya que trabajaba mucho con mi nuevo trabajo. Cuando llegamos al lago, nos sentamos y hablamos sobre nuestras exnovias y varios juegos de Xbox y Play 3. Cuando terminamos de almorzar, se me dio la gana de alejarnos del lago y caminar en los prados verdes. Casi una hora caminando, nos encontramos con una cueva pequeña, que se metía en la tierra. No pudimos resistirnos y entramos, ver qué misterios había adentro y con qué nos encontraremos. Nuestra decepción fue grata cuando nos dimos cuenta que la cueva no era tan larga. Juan y yo no teníamos ni idea de que era un lugar muy sensible y que al menor roce o grito se nos vendría todo abajo. Lástima que fue así. Unas enormes rocas que por suerte no lastimó a ninguno nos tapó la salida, y no podía ver nada, solo oscuridad. Desde entonces, seguimos aquí, en silencio, sin hablar. No podía aguantar romper el silencio. Pensaba en ese silencio incómodo que penetraba mis oídos como el peor de los sonidos. Después de tanto tiempo, intenté de hablar con Juan, estaba tan callado que pensé que le había pasado algo, que simplemente no quería hablar conmigo por lo que había sucedido. Es difícil acostumbrarse a la oscuridad y el silencio, ¿no? Mi voz temblaba y mi boca estaba seca. Juan tardó en responder, solo unos pocos segundos. Sí, es muy difícil. Al escuchar su voz, me calmé, ya que pensé lo peor. Intenté de mantener la conversación con otras preguntas. Hace calor aquí, ¿verdad? Otra vez, tardó en responder, pero una respuesta muy corta, un simple sí, que cortaba la conversación. Me estaba volviendo loco, yo quería seguir hablando, así que seguí. Tengo hambre. Mucha hambre. ¿Tú no? Mi voz tembló con esa pregunta, quería liberar todos los pensamientos que tenía acumulados a lo largo de estos 2 días. No. Con cada pregunta que le hacía, tardaba unos segundos en responder, yo me preguntaba por qué. ¿Le dolía la garganta? ¿Tenía miedo? ¿Pensaba que todo esto era mi culpa? Sea lo que sea, me ponía más nervioso cada vez que tardaba en contestar. Estaba desesperado, tenía mucho miedo, y pensé que nunca saldríamos de aquí. Puedo recordar que la última pregunta que le hice fue la más incómoda y fea que pude haber hecho en ese momento. Juan, estoy muy asustado. ¿Crees que vamos a morir en este lugar? Como las otras preguntas que le había hecho, Juan tardó en responder, solo que esta vez un poco más. Yo me imagino algo mucho peor. Algo horrible. Un trauma muy grande. Algo que te causará muchas preguntas, algo que te perseguirá por el resto de tu vida. Yo no saldré de aquí. Ya no. Al escuchar esas tétricas y frías palabras me dieron ganas de tirarme al suelo y empezar a llorar, ya no tenía casi esperanza, Juan ya me había desanimado con solo esas palabras. Lo único que pude hacer en ese momento es sentarme en una de las piedras que tapaba la salida. Estaba triste y enfadado al mismo tiempo, no sabía qué hacer, golpeaba la piedra que tapaba la salida inútilmente con todas mis fuerzas, y seguí. Hasta que una pequeña luz salía por la parte de arriba de la salida tapada. Una luz que me dio ánimos al verla. Esa luz me cegaba como mirar el sol directamente, es más casi quemaba, comencé a escalar hasta la pequeña luz, llegar hasta aquella pequeña abertura de la salida. Empuje algunas piedras que había y miré afuera, la luz que apenas recordaba y el aire que me daba en la cara, era mágico. Miré a Juan con toda mi emoción y al darme la vuelta, se me erizó la piel al ver lo peor, al ver a lo que Juan se refería. Juan estaba muerto, sobre una roca con una estalactita de piedra clavada justo en su pecho que lo atravesaba completamente. Cuando lo vi de cerca parecía que ya estaba la mayoría de su cuerpo en descomposición, llevaba muerto más de 2 días, al parecer la enfermedad que tuve no me permitió oler el cuerpo en descomposición, por eso no me di cuenta antes. No podía creerlo, ni tampoco explicar qué había pasado durante todo este tiempo que estuvimos hablando. No sé por qué, y no sé cómo, pero me importó más el hecho de que si no comía algo o tomaba algo ahora mismo, iba a desmayarme. Cuando salí, el sol estaba en su punto más alto, casi me quedaba ciego, tenía calor y mucha sed.
Corrí por los prados verdes hasta llegar al lago, donde me tiré inmediatamente sobre la comida que aún seguía allí, no me importó que estuviera verde o podrida, quería comer. Después de comer me tiré al lago, con todo y ropa. Todavía estaba en shock, por lo que había pasado hace una media hora. En todo el camino no dije una palabra, solo pensaba en lo último que le he dicho a Juan, lo último que realmente le dije antes de que lo hallara muerto. Pero en el momento en que salí de la cueva, mi mente se quedó sin palabras.